No puedo ir a buscar a Demeter hasta que hable con Barley Beta. Vale. Na, 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 na. Está aquí abajo. Tu madre, no, ahí abajo no está. Sí, ¿dónde coño está la tía esta? Sabía que había escaleras. Yo recordaba las escaleras. Hi! Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. She found that recording from the data on your focus. She's been watching it a lot. I think it helps calm her. You know, I used to watch this a lot too. Whenever I wanted to take my mind off things. Daddy sure does love his little big... But there's something you need to tell me? While you were gone, I came down here to check on her. Then we started talking. Right, Beta? She's been thinking about how to capture Hephaestus, studying the data Gaia gave her. But we started talking about some other stuff. You know, just getting to know each other, right? And then she told me that one of the Zeniths might be different from the others. Tilda. You saw her at the Hades Proving Lab. Go on. On the way to Earth. The Zeniths never showed their faces. Entra Sol por My ahí. servitor caretaker referred to them as my benefactors, and promised I'd meet them someday, when I had learned enough. Ven hasta allá encima. And then, one day, a data channel opened in my training interface. In it, Tilda was waiting for me, in a virtual replica of a house on a cliff, overlooking the ocean. It was beautiful. She showed me paintings, books, media files. We met there in secret many times. But a few months later, it stopped. Can you tell us why, Beta? I found some data about Tilda at the Hades Proving Lab. I think she was the liaison between Far Zenith and Zero Dawn. She knew Elizabeth Sobek, that's for sure. Maybe that's why she reached out to you? What else can you tell us about Tilda? She liked to talk about her paintings. What about herself? Did she ever talk about her life on Earth, how she joined the Zeniths, something like that? She never said much about herself, and she hated it when I asked too many questions. But I think, back on Earth, she was an expert programmer, given that she built a data channel the other Zeniths couldn't detect. Is there anything else about her that we might be able to use to our advantage? She was the first real person who ever bothered to speak to me. I wasn't really assessing her for strengths and weaknesses. Me sigo fiando de ella en un 40%. You said that Tilda reached out to you using a data channel? It appeared in my training interface as another assignment. When I opened it, there were a series of intermittent glitches. I realized they formed a transpositional cipher. Instructions on how to open up a new virtual space. When I entered it, my training interface disappeared. Instead of the usual holographic teachers and files, I was in a perfect recreation of her home. And you're sure the other Zeniths never knew about it? To them, it looked like I was still in training. Toiling away. Alone. No me mires así, no me fío de ti.
So this secret virtual space looked like a house with an ocean view? I could see whitecaps and hear waves crashing on rocks Javi, below. es un clon And there were de Elizabeth, gulls sí. Otro. crying outside. Inside, Tilda had frames that showed off her favorite paintings, Igual que Aloy. changing at intervals to match the light. Todo parece, lo There es. was an armchair ¿Ves? Me she falta liked. info. Ya. Por eso ese día She'd sit llegaste there en el and momento oportuno y no gaze viste nada. outside while I looked through her things. We spent hours in that house. Toma autospoiler. I wanted to leave. Madre mía. You said Tilda showed you paintings and let you access media files? Every time we met, she showed me a new painting. I think she was Dutch. All of her favorite pieces were from their golden age in the 1600s. Portraits, allegories, ships at sea. She had so many. They didn't interest you? I liked her media portal. It had so much more than my training interface. Clips, shows, holos. My favorite was this one called Second Time Around, about a family whose kid comes back after disappearing during the Hot Zone crisis. Right, but did this portal have anything about the Zeniths themselves? Anything we could use? No. Any information about them was redacted. No está siendo de ayuda. So Tilda set up a secret virtual space where she could talk to you, a house on a cliff. Then later, she cut you off. But other than the fact that Tilda knew Elizabeth, you don't know why she did those things? I don't! Okay? I thought of every possible reason that would make her leave, but whatever I did wrong, I don't know what it is! When I finally met the others, she ignored me. Acted like the data channel never existed. None of this even matters. Tilda's the same as the others. It won't help us defeat them. Okay. Let's leave it at that then. %. Y no sube. What's wrong? Gracias I'm por el trying, whisky, Sensei. Varl. But she is tough to take. I'm out there in the wilds, risking my life every day, and all she can do is hide in there and tell us how hopeless it all is. I'm sorry, she's had a rough time, but she is really not helping right now. You always seem to be on top of everything, so I sometimes forget about what you've been through. I mean, it wasn't that long ago you were so banged up you couldn't even walk. About that. When I pulled you out of the water back near the proving lab, you were muttering Rost's name. You never talk about him. But he raised you, trained you. You must miss him a lot. Of course I do. But I don't have time to think about that now. I need to get back out there. Okay. I'll keep working with Beta. Gaia says she knows a lot about Zero Dawn. And maybe she just needs some time to adjust, and then she can help us No with me fío de Hephaestus. ella. Sure. Ay, muy bien, Aloy. But I Así me won't hold gusta, my no breath. confíes. Vale. Vámonos. Vámonos a por Demeter. Tengo que ir para allá. Lo más cercano que tengo es... Mira, esto, está en el camino. Vamos para allá. Hola, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal el domingo con 1 hora menos? He dejado de moquear, así que bien. Menos mal. Pues me he levantado a la hora de siempre. Yo he mirado el reloj y he dicho, joder, las 11:30, maldita sea, no sé qué. Me he ido a hacer el café y claro, el reloj del microondas y el reloj de la cocina seguían a las 10:30. Y es como, no, espera, yo me he levantado a la hora de siempre. Me falta 1 hora. Y ya, pero bien, bien. Estar bien. Vale, vamos a pasar por otro cuello largo. No he visto todavía una caldera, tío.
A ver, tampoco es que haya explorado, pero bueno, mira, aquí hay una caldera. Sí, caldero. Ahí hay un caldero. Y aquí hay otro. Vale, ya los tengo marcados. Espérate, espérate. Tengo los calderos marcados. Pues hay dos calderos. Pues en algún punto habrá que ir a ellos. Supongo que cuando despeje mapa, porque me pondré a explorar en algún punto de mi vida, digo yo, alguna hoguera cerca, pues los haremos en directo, porque los calderos, lo dicho, me parece que son interesantes de hacer en directo. A ver, montura. Coño, mejor me devuelvo a dormir, no falta una hora. No, no, ya me había levantado. O sea, he dormido lo que dormía siempre, porque me he levantado una hora más tarde según el reloj. No sé. Vaya. Demasiados iconos por descubrir. Es que no he vuelto a jugar. No he vuelto a jugar desde el directo del otro día, realmente. ¿Qué nivel estoy? 25. ¿De qué nivel es esta mi 6? Misión. 24. No he vuelto a jugar. Ha sido eso, Javi. No he vuelto a jugar. Ya me estoy desintoxicando del losark, así que volveré a jugar, no pasa nada. Hola, señor. ¿Quieres dejar de detenerte cada 2x3? Mina. Venga. Hostia, he leído, Javi. Es que tenéis el mismo color de icono de nombre. That machine was built to kill hunters. Yo inicié, pero no me metí mucho en el losark. Mal, Claudia, no lo hagas. Instálalo. Tenéis el mismo color en el nick, sí. ¿Qué le hacemos si nos gusta este azul? No, si yo no os digo que os lo cambiéis, pero me confundo porque tenéis el mismo color. Entonces, en lugar de leer el nombre, veo el color y asumo que sois uno u otro. Esta vez te ha tocado a ti ser sencillo. ¿Quieres que le haga? ¿Puedo pasar por aquí? Oh, estamos en otra tribu, ¿vale? El de Ceci es más oscuro. Muy parecido. No lo sé. Vale, Javi, mañana a trabajar. Sefi se queda en casa a descansar. Can survive freezing? So can I. 7 cápsulas del LOL. Estás abriendo cápsulas. Creo que no es por aquí. No es por aquí. Dame el proyecto a ver qué hago. Oye, envía el currículum. Nunca se sabe. Voy a hacer una cosa, porque como estoy muy a la derecha de la cam, por el hecho de que no entre el sol y os joda la vista, voy a probar a hacer una cosa. Que igual funciona. Igual, más centrada estoy. Aunque esté a la izquierda, más centrada estoy. Algo es algo. Ahí. Vale. Continuemos. Secret ingredient for someone, I'll bet. Toma. Mar. Parece
coño! Uy, uy. Sí, sí, yo lo he visto cerca. Vale, si me tiro llegaré más lejos. No, lo que hacemos es ignorar el pueblo entero prácticamente. ¡Adiós! Bien bonito pueblo, Visco Vigía. Sí, sí. Está guapo. Hay otro pueblo ahí abajo. Something nearby is sending Oh, that signal. espera, espera, espera. ¿Eso es San Francisco? ¿Dónde está Las Vegas? Aquí abajo. San Francisco. That must have been the tall neck sending the signal. The lowland Buah, settlement espérate que voy a tener suerte y todo. looks abandoned. But high enough to get me on that tall neck. I can find a way to the top. ¡No! Those jaws look like ¡Sí! the metal and bones alike. Tremendo. ¿Por dónde subo ahora? No llego. No puedo subir. No puedo subir. Ah, no, sube, sube a la... ¡No! Slides look too difficult to climb. I'll have to find another way. F. ¿Puedo volver arriba? Cachis, tío. Cachis. Damn it! Nada, cago en la mano. Cago en la mano. Casi. Lowland settlement. Aquí hay mucho bicho. abandoned. Súbete ahí, But súbete ahí. high enough to get me on that tall neck. I can find a way to the Habría sido top. tremendo, Habría sido tremendo. Estoy yendo a por Demeter, tío. Estoy yendo a por el tercero ya. Voy a por Demeter. Casi. Casi subo. A ver, I need to get to siempre that podemos volver platform. a la montaña y volver a intentar. Just gotta find a Lo way. veo factible. Vale. Queda a mí que tenemos que subir escalando. I might be able to glide over to those trees. Climb my way up to the platform. No, no me lo he saltado porque me he caído. Porque está roto y no se podía subir sin más. Pero casi me lo salto. Habría sido tremendo. Por aquí no es. Should be able to get up there. Oh, Encima hay otros bichos. Por ahí. ¡Déjame! Ya estamos. ¡Ah, hostia, que me has montado, chaval! Ahí no puedo subir, déjame, bicho. Tiene que haber un punto de inicio. Hostia, me ha dado. ¿Por aquí? No, por aquí tampoco. ¿Por aquí no se puede subir? Voy a acabar volviendo a la montaña, ya verás. Por aquí
ahí veo puntos. Pero no llega. Muy alto. Es que el primer punto de anclaje es ese. Y ahí sí llega, pero desde ahí ¿a dónde vas? Observemos. Un montón de máquinas, un montón de sitios. Hola Cats, hola PJ, ¿qué tal? ¿Qué tal va ese domingo? ¿Cómo estáis? Es que, a ver, aquí hay escaleras bajas. Por ahí se puede subir. There we go. Vale. Bueno, creo que lo he bugueado. O sea, creo que no es así. Pero Clever da igual. one. Vete para arriba. Pues me están pegando unos bichos invisibles que no me dejan en paz de aquí a donde voy. Stalkers, down on the ground. ¿Aloy? ¿De aquí a dónde? ¡Niña! Por aquí, por aquí, por aquí. Deja de dispararme. Cago en tu madre. Sois muy molestos. Javi, por Grab this on favor, the go. ¿con quién me estás comparando? Estas son las escaleras que yo acabo de bajar. Sube al lugar seguro. Tengo que llegar ahí. Y de ahí vamos. Ahí, vamos por ahí, por ahí, por ahí. Seguimos. Vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo. Vale. ¿Cómo llego ahí? Por mí, ¿no? Bien suyo. Pero de ahí ha saltado para allá, y luego ha saltado para allá, y luego ha saltado para allá, y no hay más subidas. Metí más. Yo aquí te vas para abajo. Por ahí te vas para abajo también. ¿Qué? Me cago en tu madre. Hasta los huevos. Ven aquí. Esto es. Ven aquí. De puta. Pobres coño. A ver, el arma esta. Pero. ¿Qué cojones? ¿Dónde ha salido el río este? ¿Dónde está ahora? Qué feo, ¿eh? To keep me going. Ven aquí.
devuelvas! ¡Gilipollas! ¡Toma! ¡Muérete! Normal. Ya está, más hambre. Carle los huevos abajo. Espérate, que hay dos. Y dos. Hay dos. Sí. Baja la cabeza. Ahora sí me he muerto. Pero porque me bajan más de la mitad de una vida de una hostia, los subnormales. Madre que los parió. A ver, ¿vuelvo a estar en la montaña? Me salto el puzzle. Ahí hay un punto bajo. Igual por ahí. Que este sea un punto seguro porque está eso ahí. No tiene sentido que aquí no pueda subir. ¿Tiene sentido? The land settlement. Looks abandoned. But high enough to get me on that tall neck. If I can find a way to the top. Este arma no me gusta un pijo. Voy a ir para allá. Seguimos el camino del circuito. Ánimo, Cats, buen viaje. Esperemos que no se te haga demasiado largo. Eso no es el inicio del circuito. No hay forma de subir. Trees as tall as towers. The stand of the sentinels. Tampoco. Ese menos. Hay algo que no estoy viendo. It's on to me. Not enough handholds to climb those legs. There must be another way. Me estáis tocando las narices. Morir sucia. Pesaos. Cojones. De verdad. No, quieto. ¿Ya? ¿No hay más mierdecillas de estas? Dios. Dejadme en paz. Maybe is it enough? A ver.
Eso está a mi altura. Igual por ahí se puede subir. Creo que está a mi altura. Se tiene que empezar a subir por aquí. Ahí es donde está la hoguera. Es que tiene que ser por aquí.